En el capítulo anterior, el prota había detenido la rebelión del barón Kargas, motivo por el cual hizo prisionero al hombre, ya que quería sacarle toda la información que tuviese. Ahora bien, el prota logró rescatar el octavo anillo de la familia, aunque a decir verdad era más como una masa gris que un anillo. Sin embargo, el prota utilizó su aliento de fuego para absorber el artilugio. Este ítem solo podía ser utilizado por un miembro de la familia Ardan, de lo contrario nunca lo podrían utilizar. Sin embargo, dicho artefacto todavía estaba incompleto, y las demás partes estaban con 4 de las 7 familias imperiales, además, la última en el reino vecino de Rindel. Ahora bien, el día de la ejecución del ex barón Kargas había llegado. Él y sus hijos fueron llevados al lugar de su ejecución en el centro de la ciudad. Ahí lo esperaban decenas de ciudadanos que celebraban con júbilo la caída del barón, pues habían sido muchos años de opresión y hoy, por fin podían clamar por justicia al archiduque de Ardan, la verdadera familia noble del lugar. El prota entró en escena, y en su discurso declaró que el barón había roto el contrato de vasallaje, además de que en su administración reinaba la violencia y los actos ilegales, por lo que los amigos y familiares de los pobladores resultaron heridos o desvividos por culpa del barón. Por lo tanto, él como descendiente de la familia Ardan encargada de ese territorio, devolvería todo a la normalidad. Habiendo dicho eso, el prota declaró que, siguiendo la ley de la familia, todo el poder del barón, junto con su título y palacio, serían removidos y él sería ejecutado. Esto ocasionó una ovación en el público, ya que ese momento lo habían estado deseando desde hace mucho tiempo. La ejecución se llevó a cabo y la paz volvió a la ciudad. Después de un tiempo, Lawrence visitó a la hermana del prota, la duquesa, pues tenía la encomienda de llevarla a Puert, ciudad donde residía actualmente el duque. Además, ella puso al tanto de los hechos recientes a la duquesa, mientras se preparaba la caravana que la llevaría a la ciudad. Como dato extra, el prota mandó a un caballero especial para que se encargara de la seguridad, tanto de su hermana como de Lawrence. La procedencia de dicho caballero fue de la familia Bessus, quien estaba en alianza con el prota. Después de terminar con los preparativos, partieron rumbo a Puert. En el camino, la duquesa resolvió todas sus dudas con Lawrence y al final se hicieron más cercanas, ya que a la duquesa le agradaba la idea de que alguien como ella estuviera al lado del prota. Después de un tiempo de camino, por fin llegaron a la ciudad. En la entrada del castillo, el prota los esperaba. La duquesa se sorprendió cuando vio lo enorme que era el castillo. Ese momento de reencuentro fue interrumpido cuando el caballero que había escoltado a la duquesa saludó al prota, a quien le mencionó que había sido un honor conocerlo. En el saludo de mano entre el prota y el caballero sucedió algo inusual, ya que el prota se dio cuenta que el caballero estaba mandando ondas de mana por todo su cuerpo para inspeccionarlo, pero el duque más que enojarse, se sorprendió, pues dicha habilidad no hubiera podido ser detectada por alguien común, por lo que el prota no dejó que se inspeccionara su cuerpo y dispersó la técnica. El caballero quedó anonadado, pues alguien con un rango menor que él, lo había expuesto y de paso dispersó su técnica. Esto nunca le había pasado, por lo que no sabía cómo reaccionar. El prota continuó con su recorrido para su hermana y de paso llevarla a su nueva habitación que se había preparado para ella. La duquesa estaba algo escéptica a utilizar dicha habitación, pues había pasado mucho tiempo desde que había visto mucho lujo, por lo que no estaba segura de aceptar. Pero el comentario del prota fue que su hermana, la gran duquesa de la familia Ardan, debía estar con ese tipo de lujos. Además, había pensado que su hermana debía tomar algunas clases de administración con un funcionario, para que se fuera inmiscuyendo en los asuntos administrativos de la región. La hermana aceptó y le dijo que se esforzaría mucho para ser de ayuda para su hermano. El prota se despidió de ella por el momento y le dijo que la vería en la cena. El prota al salir de la habitación comenzó a analizar la situación con el caballero escolta, pues su nivel era de 6 estrellas, un nivel muy problemático para sus planes. El duque pensaba que, si alguien como la familia Bessus tenía a semejante caballero, podía intuir que la facción del conde Chaimon y la facción del conde Lugon debían tener muchos caballeros de 6 estrellas, por lo que la lucha sería muy reñida, ya que su entrenamiento había comenzado hace un mes atrás, por lo que todavía no tenía el poder para enfrentarse a ellos. Ante esta situación, el prota decidió hacer algo loco, pues fue a visitar al caballero Paul que había escoltado a su hermana, para hacerle una propuesta algo descabellada, y el detalle era que el caballero no se podía negar, ya que el prota le dijo que lo que había hecho momentos atrás de querer inspeccionar su cuerpo fue una grosería. El objetivo del prota era tener un enfrentamiento con el caballero, pues quería medir las habilidades de él con las suyas. Al inicio de la batalla,
El prota estudió las técnicas del oponente y entonces se dio cuenta que podía aguantar todos sus golpes, por lo que optó por ir con todo lo que tenía. Por su parte, el caballero Paul estaba muy sorprendido por la fuerza y habilidad que tenía el prota, ya que hasta hace poco había estado en coma, por lo que no entendía de dónde provenía dicho poder. Pero mientras trataba de averiguarlo, tuvo que dar todo de sí en la batalla, si al menos quería mantenerse de pie, por lo contrario, sería derrotado. Después de tanto estudio, el prota y Paul decidieron ponerse serios, por lo que comenzaron a demostrar sus verdaderas habilidades de combate. Los caballeros que observaban la batalla estaban atónitos por los movimientos casi imperceptibles por ambos luchadores, por lo que se preguntaban si realmente hubieran tenido una oportunidad si todos hubieran luchado contra él en la batalla anterior. Al final el prota perdió la batalla, ya que Paul fue más rápido que él, por lo que aceptó la derrota. Sin embargo, el caballero le preguntó si al principio se había contenido, ya que, en medio de la batalla, el prota aumentó demasiado su poder. El prota contestó que no se contuvo, dado que utilizó una técnica propia de la familia Ardan que le permitía ejercer una gran cantidad de mana. Después de una breve charla, Paul le dijo al prota que, si más adelante quería la revancha, él estaría dispuesto a luchar, por lo que no tenía que contenerse. El prota agradeció el gesto, pero fue regañado por su hermana debido a que no dejó descansar al caballero que los había escoltado en todo su viaje, por lo que no le quedó de otra que aguantar el sermón. Ahora bien, el caballero Paul después del combate, se comunicó con el patriarca de la familia Bessus para informarle sobre el poder del prota, pues a su parecer el duque era tan hábil como él. Esto generó sorpresa en el marqués Bessus, quien de inmediato le dijo que siguiera observando las acciones del prota y se las reportara. El marqués Bessus creía que el prota era muy ingenioso y si a eso se le agregaba que también tenía buenas habilidades de combate, por lo que lo más probable es que causara un gran cambio en el reino. Por lo tanto, no debía desaprovechar la oportunidad para que ambas familias estrechen su alianza. Ahora bien, en la prisión de la ciudad, un incendio se había suscitado, lo que provocó que algunos reos escaparan. Uno de ellos era el mayordomo Hans. Para ponerlo en contexto, el mayordomo Hans era sirviente directo del ex barón Kargas. Este fue enviado a la casa del prota para vigilarlo y someter a sus hermanos, pero, en buen momento el duque despertó de su coma y lo puso en su lugar. Incluso el tipo intentó hacer un doble juego, pero al final se pasó al lado del prota. Ahora bien, después de la muerte del barón, Lawrence ideó un plan donde Hans se tenía que infiltrar en la mansión del conde Chaimon para tomarlo con la guardia baja. Al principio Hans no estaba muy de acuerdo con el plan, pues Lawrence lo estaba golpeando muy duro, pero ella le dijo que, si no lo hacía, el conde no creería tan fácilmente la mentira de que él había estado prisionero. Estas preparaciones nos llevan al momento actual, ya que el ex mayordomo estaba en las afueras de la prisión. En ese momento fue interceptado por alguien, que lo ayudó a salir del lugar. El hombre era un sirviente directo del conde Chaimon. Este hombre llevó a Hans a un lugar seguro, donde le preguntó el por qué estaba en prisión. Él le contestó que no estaba ahí por su voluntad, ya que después de la muerte de su señor, el duque lo había tomado como prisionero y fue torturado para decirle todo lo que sabía. El hombre entendió que el ex mayordomo decía la verdad. Después de todas sus heridas eran señal de tortura, por lo que no eran mentiras sus palabras. Ahora bien, el siguiente movimiento de Hans fue decirle al hombre que lo comunicara con el conde, pues tenía información importante que darle. El hombre aceptó el pedido. Al otro día, en el palacio del prota, Lawrence le informaba que el plan estaba caminando con éxito, ya que Hans se había puesto en contacto con el conde Chaimon como estaba previsto. Esto lo celebró el prota. Por otro lado, el duque estaba leyendo una carta del conde Bessus. En ella detallaba que Paul le había informado de todo, por lo que su cooperación se haría más estrecha y en señal de una buena alianza. El marqués Bessus le dijo al prota que le daría un buen regalo, por lo que tenía que esperarlo. El prota estaba en un 90% seguro de que el regalo sería un elixir. Este era un ítem hecho a partir de ingredientes que absorben el mana esparcido en el mundo y contiene una alta concentración del mismo. Por lo tanto, aquellos que consumen el elixir pueden llenar sus reservas de mana de forma mucho más rápida que las personas normales. Ahora bien, después de terminar algunos de sus pendientes, el prota le comentó a Lawrence que se iría por unos días, por lo que todos los asuntos serían tratados por ella. Además, no debía preocuparse por su seguridad, pues los caballeros la cuidarían. Ella le preguntó a dónde se dirigía. Él respondió que necesitaba un arma que pudiera manejar su poder después de tomar el elixir. Para ello necesitaba ir a cierto lugar. Ahora pasamos a la capital del ducado de Ardan.
ahí una plática interesante se estaba dando, ya que los líderes de las dos grandes facciones del territorio Ardan estaban analizando las consecuencias de la muerte del barón Kargas, pues no sabían qué hacer con el prota, pues si lo asesinaban, las 7 familias imperiales y la familia real se volcarían contra ellos, y al final terminarían desvividos o sin nada, por lo que no era una opción factible, pero también estaba el caso de que si no hacían nada, sería el prota quien los dejara sin nada en el mejor de los casos, o los desviviría como lo hizo con el barón Kargas. Cada uno de los condes tenía su propio pensamiento del asunto, ya que del lado del conde Lugon se maquinaba poner más leña al fuego para que el prota atacara a la facción del conde Chaimon. Después de todo, las chispas de la rebelión ya habían sido encendidas, pues el fallecido barón Kargas pertenecía a la facción del conde Chaimon. Sin embargo, el conde Chaimon también tenía sus propios planes, ya que el ex mayordomo Hans le había proporcionado información de primera mano, la cual era que el duque había sido engañado por él, pues en el interrogatorio proporcionó información falsa sobre a qué facción pertenecía el barón Kargas, ya que le reveló que el barón servía al conde Lugon, por lo que eso mantenía tranquilo al conde, pues el siguiente en ser atacado sería la facción contraria. Ahora bien, el prota se dirigió a un pueblo. Al llegar los guardias no lo dejaron entrar, pero él se identificó como Isen, el archiduque de la familia Ardan. Al reconocerlo, los guardias le permitieron la entrada. Sin embargo, el ambiente del pueblo se sentía algo oscura, las personas tenían temor al ver a un forastero llegar, esto lo pudo notar perfectamente. Ya en la casa del jefe del pueblo, el prota fue informado de que, en una mina abandonada, se habían hecho avistamientos de esqueletos minando el lugar, razón por la cual todos los habitantes tenían temor de que les pasara algo. El prota comenzó a analizar el por qué habían no muertos minando, pero una rápida deducción destacó que sería por el mineral llamado Afilien, aunque dicho mineral no era tan fuerte como Misil, pero era mucho más fuerte que el acero, pero debido a su gran conductividad con el mana, era muy usado para hacer objetos mágicos. Por lo que, debía haber la posibilidad de que un mago oscuro esté buscándolo, y al estar involucrado este personaje, había una gran posibilidad de que un lich hubiera sido invocado para controlar a los no muertos. Ante esta situación, el prota decidió ir a comprobarlo, pues quería cerciorarse. El duque llegó a la mina, y desde afuera logró escuchar el ruido de la excavación. Al acercarse se dio cuenta de que había muchos esqueletos trabajando para extraer el mineral, además de que también encontró al responsable, quien era un mago oscuro y no un lich. Esto alivió al prota, pues si hubiera sido lo otro, la batalla se habría puesto más difícil. El mago, al sentir la presencia del prota, de inmediato se puso en guardia y activó su hechizo. Sin embargo, el prota se dio cuenta de que había utilizado una técnica particular, por lo que también él sacó su espada y lo confrontó. Así comenzó la pelea. El mago utilizó la técnica de cadenas de magia oscura. A decir de él mismo, esta técnica había destrozado a diversos enemigos de 5 estrellas, por lo que el prota no sería la excepción. El prota esquivó cada uno de los ataques. Sin embargo, el mago planeó un ataque que atrapó al prota, pero con la habilidad del duque, la técnica fue destruida y contraatacó al mago. El hombre se defendió y utilizó a los cadáveres para defenderse. Sin embargo, el prota finalizó su ataque y acabó con su contrincante. El duque comenzó a analizar el cuerpo del mago y se dio cuenta de que estaba utilizando cierta técnica llamada corazón de dragón, técnica utilizada por los dragones, y que no debería ser utilizada por los humanos. Esto molestó al prota y le preguntó al hombre de dónde la había obtenido. Sin embargo, el mago cerró la boca y dijo que la iglesia duraría por siempre mientras se autodestruía. El mago tenía la intención de llevarse con él al prota, pero gracias a que el duque había dejado mana en el 8º anillo, pudo sobrevivir. Aunque el obtener más información no tuvo éxito, se conformaba con saber la fuente de todos los males, la mencionada iglesia. Para saber más sobre esta iglesia, el prota detalló que era una organización de culto que había estado en su vida pasada. Dicha organización se llenaba de personas psicóticas que se inclinaban ante el poder de los dragones. Ante tales acontecimientos mostrados hasta el momento, intuyó que los dragones ya se habían infiltrado en todo el reino, pero el prota, muy seguro de sí mismo, argumentó que los dragones habían sido tontos al infiltrarse en el territorio de Ardan, ya que después de hacer una buena espada, acabaría con todos los que estuvieran. Para ello, necesitaba de la tribu enano, pues eran los mejores en cuanto al manejo de minerales, gemas y maquinarias. Eran tan profesionales que la mejor tecnología humana parecía juguetitos de niños.
Pero como siempre, la envidia y la codicia de los humanos hizo que los comenzaran a cazar para usarlos como esclavos, razón por la cual ellos comenzaron a vivir en lugares escondidos, donde los humanos no pudieran encontrarlos. Sin embargo, en la otra vida del prota, en la gran guerra con los dragones y debido a la cercanía que tenía con los enanos, logró enterarse de la ubicación de su aldea, por lo que se dirigió ahí de inmediato, pero al llegar encontró un lugar devastado, sin guardias u otras personas. El prota buscó signos de vida y logró encontrarse con un nativo, pero éste le dijo que si buscaba a los enanos tendría que ir a una de las ciudades más importantes de la zona. Después de todo, los enanos habrían migrado por la falta de recursos. El enano le dijo al prota que se dirigiera hacia el norte, más específico a un pueblo llamado Gresto, ahí podía encontrar algunos maestros. El prota como agradecimiento le dio una botella de buen licor. Después de un tiempo, el duque llegó a la ciudad y se sorprendió por la vista, pues los humanos convivían con los enanos, por lo que recorrió el lugar para encontrar un taller. El guía que lo acompañaba lo llevó a donde se suponía que estaba el mejor taller de la ciudad. Sin embargo, la fila era inmensa, por lo que tuvo que esperar su turno. Mientras esperaba en la fila, cierto enano se le acercó al prota, mientras le preguntaba si estaba ahí para que le hicieran un artículo, pues podía ver que en su mochila llevaba apelio, un precioso mineral. Además también le comentó que en el taller de enfrente no podrían sacarle todo el potencial a ese mineral. El prota se sorprendió porque el enano había reconocido el mineral, por lo que le preguntó si sabía manejarlo. El enano se rió a carcajadas, pues le contestó que no había nadie en el lugar que lo manejara mejor que él. En ese momento llegó el guardia que acompañaba al duque y le avisó que en el taller lo estaban esperando. El prota le contestó que no era necesario, pues había encontrado a la persona que estaba buscando, por lo que le pidió un último favor al guardia. Y era que mandara una carta al palacio de Puert, lugar donde se había sentado por el momento y también se encontraba su hermana. El guardia aceptó la tarea, pero antes de retirarse le advirtió al prota que el enano que estaba ahí, tenía antecedentes penales, por lo cual debía tener cuidado. El enano cuando escuchó esto, decidió contarle su historia al prota, pues quería que comprendiera el contexto de la situación. A decir verdad, el anciano le contó que hace algunos años en una competencia que se había hecho en la ciudad para reclutar al herrero para la casa real, él y un enano conocido como William, decidieron participar, pues ellos eran considerados como rivales. Pero, aún así, quien más destacaba en el manejo profesional de la herrería era él y no su rival. Sin embargo, en el día de la competencia el anciano se quedó despierto toda la noche creando su obra maestra, pero perdió miserablemente, pues William fue quien se coronó en la competencia. Tiempo después se enteró que había comprado a los jueces, pero el problema no terminó ahí, pues lo incriminó y terminó perdiendo todo. Ahora bien, el anciano no quería dar lástima, así que le propuso al duque que le fabricaría su arma gratis, pero quería algo a cambio. Si el arma le gustaba, quería que hiciera un contrato exclusivo con él. Esta era su apuesta final para redimirse. El prota muy serio, le dijo qué pasaría si la espada no le gustaba. El enano contestó que no importaba lo que hiciera con él, incluso si lo desviviera, no le importaría. El prota al observar la determinación del anciano, aceptó el trato. El pedido estaría listo en 3 días. El prota se sorprendió que fuera un corto periodo de tiempo, pues por lo regular se tardaban 30 días, pero el enano le dijo que tenía personas de confianza que lo ayudarían a terminarla de inmediato. Así comenzó la forja del arma de apelio para el archiduque de Ardan. Los ancianos trabajaban en conjunto para hacer la mejor arma, desde el fundido del mineral, los martilleos para darle forma, la escultura para darle una estética muy buena y el pulido para que complementara la estética. Todo esto en su conjunto hizo que los enanos crearan la mejor obra maestra que jamás crearon. El prota llegó justo a tiempo para darle el toque final al arma, pues, aunque ya había sido completada, solo estaba al 90%, pues faltaba lo importante, el templado de mana, por lo que el anciano le dijo al prota que imprimiera mana en la espada. Tenía que aguantar hasta el final, pues solo así se formaría la espada de apelio más fuerte. El prota observó detalladamente la espada. Aunque era grande no pesaba tanto, pero se sentía más fuerte que el acero, por lo que realmente le gustaba. El prota utilizó la primera forma de la técnica oculta de Ardan, espada de fuego, para imbuir de mana a la espada. El duque le dio mucho mana de fuego hasta que la espada tomó un color rojizo que determinaba que el arma estaba completa. El prota quedó satisfecho con el arma, por lo que le dijo que el trato estaba cerrado y le dio la bienvenida a la familia Ardan.
Ahora bien, recordemos que el prota había mandado una carta al palacio en Puert, en ella le informó a Lawrence acerca de los no muertos y el mago negro, por lo que le dijo que investigara el tema entre los más cercanos al barón Cargas. Lawrence se dirigió a la prisión para hablar con el que había sido el mayordomo del barón Cargas. Lawrence le preguntó por la información oculta sobre el pueblo minero, donde se habían avistado no muertos. El mayordomo contestó que no sabía mucho, pero refirió que en algún momento vio que un hombre vestido de negro apareció ante el barón para hacer una petición y éste aceptó. El mayordomo no tenía más información que esa, pues el barón no era alguien que le daba ese tipo de información, pero con lo obtenido era más que suficiente para Lawrence, pues le dijo al caballero que la acompañaba que se comunicara con los de inteligencia y mandaran a alguien que los ayudara con las investigaciones, pues revisarían todo el territorio si era posible para completar la tarea y tener un informe listo para cuando volviera el duque. Tiempo después, el prota regresó y Lawrence tenía todo listo en su informe, por lo que de inmediato el prota comenzó a revisarlo. En el informe detallaba que el viaje espacial o teletransporte era la forma de entrar a un lugar sin ser detectado y por lo tanto conveniente para ir y venir sin levantar sospechas. Sin embargo, el detalle de esa magia es que consumía demasiado mana, por lo que la mayoría de los magos no la utilizaban. Además, en las grandes ciudades los nobles usaban las piedras de mana para crear puertas de teletransporte. Sin embargo, en el reporte se detallaba que había 50 individuos que usaban dicha magia. Ahora bien, analizando el asunto más a fondo, el prota se dio cuenta de que el mago oscuro que conoció en la mina, tenía grandes reservas de mana, pues utilizaba la respiración de dragón, por lo que su mana aumentó al aprender este tipo de técnica, por lo que su teoría era que, si los humanos utilizaban esta técnica prohibida, aumentarían mucho su mana y con eso poder utilizar la teletransportación. Por lo tanto, concluyó que dentro de las 50 personas que estaban en el reporte, tenía que haber alguien que estuviera relacionada con el culto de adoración de dragones, por lo que ahora comenzaba la verdadera purga de ese culto. Por otro lado, después de analizar todo esto, el duque llamó al caballero Poe para preguntarle por su hermana. Además, mientras lo hacía le presumió su nueva espada. El caballero admiró la nueva hoja, pues dijo que era muy bonita. El prota le dijo que si seguía con su buen trabajo le mandaría hacer una para él. Poe se alegró por esto, y le dio las gracias por adelantado. Además también le dio su reporte, pues la duquesa después de su entrenamiento, comenzó a hacer trabajo administrativo de la mano de Praxian y agregó que lo estaba haciendo muy bien, ya que había sido elogiada por el mismo Praxian. Esto le agradó al duque, pues consideraba que su hermana sería un buen pilar en la gestión del territorio, por lo que podía delegarle más tareas. Después de esto, el caballero Poe le entregó una caja al prota. Este era un regalo del marqués Bessus. El prota observó que en la caja había un elixir que se especializaba en aumentar considerablemente el mana. El prota se lo comió de inmediato y comenzó a sentir un dolor inimaginable, pues el cambiar su cuerpo para soportar su nuevo poder tenía que ser doloroso, pero tenía que soportarlo. Al final terminó, pero sentía que había sido un fracaso, pues no sentía nada. Sin embargo, en ese momento apareció el espíritu de fuego Rorotia para decirle que no había fracasado, más bien había crecido, pues había evitado el fuego corrupto o llama negra que corrompía al usuario, pero que no tenía mucho crecimiento. Esto sorprendió al prota, pues la llama negra había sido un símbolo en la familia Ardan, pues nadie dudaba que dicha técnica era destructiva. Aunque era difícil de aceptar, no podía poner a discutir eso con Rorotia. Además, tomaba sentido que en su vida anterior cuando llegó a ser trascendental se topó con un muro que no podía superar, pues ahora entendía que la técnica era imperfecta. En ese momento Rorotia le dijo que dejara las preocupaciones de lado, pues en el pasado ya había sido guiada por una energía tan pura y el dueño de esa energía fue el fundador de la familia Ardan, Jerome Arden. Él fue considerado un genio, pues no solo creó las técnicas para la familia Ardan, sino también para diversas familias. El problema fue que los registros históricos relacionados con él desaparecieron sin dejar rastro alguno durante un largo periodo. Rorotia se despidió del prota, pero antes de que se fuera le dijo que esperaba el día en que encendiera esa llama pura. Ante esto, el prota tomó la determinación de hacerlo mejor en esta y no tener remordimientos como en la anterior, por lo que debía ganar más poder y trascender tal como lo hizo su antepasado. Ahora bien, en la ciudad de Uldran, en el cuartel general, los soldados avisaban al barón Romenton que habían recibido un mensaje del espía de Puert, donde avisaba que el duque marcharía hacia su territorio, por lo que debían prepararse. El barón se sobresaltó,
pues tenía conocimiento que el prota atacaría al conde Chaimón, pues quería acabar con la línea de mando de cargas, por lo que no sabía por qué lo atacaría a él. Sin embargo, el caballero que tenía a su lado, lo calmó, pues le dijo que no se preocupara, pues apenas había alcanzado las 5 estrellas, por lo que su poder era suficiente para acabar con el prota. Efectivamente, como habían reportado, el prota viajaba a Uldran para tomar ese lugar, pero previamente a marchar, el prota entrenó con el caballero Poe para medir de nuevo sus habilidades. Sin embargo, el prota era más fuerte, por lo que Poe se sorprendió por su rápido crecimiento. Ahora bien, Lawrence había preparado el escenario y la estrategia para tomar Uldran. Sin embargo, había un factor que se saldría de los planes. Ese era el caballero que recientemente había alcanzado las 5 estrellas, por lo que consideró conseguir más personal para no errar. Pero el prota optó por no esperar, pues le dijo que era el momento para actuar. Además, él haría todo mientras que ella se resguardaría en otro lugar con sus respectivos guardias. Esto nos lleva al momento actual. El prota ya había llegado a un pueblo cercano a Uldran, ya que para acusar a alguien necesitaba pruebas. La zozobra y el temor se apoderaron del pueblo, pues creían que venían a cobrar de nuevo los altos impuestos. Esto pudo ser notado por el prota a su entrada, pues la mayoría de las personas vivían con miedo. Ahora bien, el prota aplicó la estrategia de Lawrence, pues, aunque a plena vista se podía ver los signos de los altos impuestos, el duque les preguntó directamente, ya que quería escuchar de su propia boca lo que estaba pasando en el lugar. Al principio los ciudadanos tenían miedo, pero después de escuchar al prota, decidieron hablar y acusaron al barón Romenton de hacer cobros excesivos de impuestos, y de esto derivaba que no pudieran tener algo para comer siquiera. El prota aceptó las quejas. Además, les pidió que si tenían alguna información que sirviera para acabar con el barón, él la recibiría, mientras el prota recopilaba las pruebas necesarias. El mayordomo Hans le informaba al conde Chaimón los movimientos del duque, pues le avisó que el prota estaba de camino a Uldran y el conde Lugon no lo sabía. Esto alegró al conde Chaimón, pues una oportunidad perfecta para acabar con la facción de Lugon y el archiduque de Ardan se le había presentado, por lo que ordenó que no dejaran que Lugon se enterara sobre lo que pasaba en Uldran. Por otro lado, el prota ya había llegado a la ciudad de Uldran, pero el barón Romenton lo esperaba en la puerta junto a sus guardias. El prota le dijo que le explicara ciertas cosas que estaban en el libro que le lanzó, pero el barón de forma arrogante pisoteó el libro y le dijo que visitaría esos lugares después de acabar con él. De inmediato ordenó a su caballero que terminara con el prota. El famoso caballero de 5 estrellas dio un paso al frente, mientras insultaba al prota por ser un tonto, al venir solo a la ciudad, pues sería su tumba. Sin embargo, el prota no se inmutó, y solo dijo que eran un poco más payasos que los de cargas. Cuando la pelea estaba por comenzar, el barón interrumpió y comenzó a decirle al prota que lo disculpara, pero si no hacía esto, no lo habría escuchado. Además creía que el prota ya se había dado cuenta de la diferencia entre su fuerza y el caballero de 5 estrellas, por lo que tenía una propuesta. El barón comenzó a decir que todo había sido un malentendido, pues ellos no eran sus enemigos, pues los únicos que habían faltado eran los de la facción del conde Chaimón, pues el barón que pertenecía a dicha facción lo había llevado a las afueras cuando estaba en coma, por lo que el prota debía vengarse de ellos. Por lo que su propuesta era que el prota se uniera a la facción del conde Lugon, para que así pudieran aplastar a la facción de Chaimón, quien había intimidado a la familia del prota. Ante esta propuesta, el duque no se aguantó la risa y le dijo un tanto enojado al payaso del barón Romenton, que no importaba que saliera de su boca, pues todo era basura, por lo que al final él no tenía interés en entrar en su tonta pelea de facciones, ya que todos aquellos que habían traicionado a su señor y habían abandonado su deber eran sus enemigos, por lo que todos serían juzgados por Ardan. Después de estas declaraciones, la pelea real comenzó, pues el enfrentamiento entre el prota y el caballero comenzó fuertemente, pues el caballero estaba muy creído que podía derrotar al prota, pero fue todo lo contrario, ya que el duque manejó toda la pelea. Al final, sin saber lo que había pasado, el caballero arremetió contra el prota para terminar la pelea, pero en un abrir y cerrar de ojos fue lanzado contra un muro. El hombre estaba aturdido, pues no entendía lo que pasaba. Esto preocupó al barón, por lo que de inmediato desplegó a sus otros hombres para que atacaran al prota. Sin embargo, el orgullo del caballero no dejó que los demás se entremetieran, pues él quería acabar con el prota, pero el resultado era evidente, pues cuando intentó arremeter contra el duque, fue golpeado con una patada que lo mandó de nuevo al piso, y mientras el prota lo pisoteaba le dijo que todos los que habían intentado apuntar a su vida, habían sido desvividos.
por lo que él no sería una excepción. Bien mi gente, con esto terminamos este resumen. Debo aclarar que ya se los debía, pues este manhwa fue uno de los primeros que traje a este canal, por lo cual me ayudó a seguir este camino, por lo que le tengo un cariño especial, pero por la falta de capítulos lo fui aplazando, pero ahora que la historia ya había avanzado, era el momento para traérselos. Los capítulos abarcados en este video fueron del capítulo 21 al capítulo 30 del manhwa. En unos días le traeré la continuación. Ahora bien, agradezco por el apoyo que les dan a los videos, por lo que les encargo los likes, pues esto ayuda a que los videos sean más recomendados y así el canal crezca. Bueno mi gente, me despido y nos vemos en un próximo video.